Un rabino me enseñó un método ancestral para atraer dinero y cortar los bloqueos que me mantenían atrapado en la escasez, usando solo vinagre y mis propios pies. Si sientes que el dinero se escapa de tus manos, que las oportunidades no llegan o que estás atrapado en un ciclo de falta, escribe en los comentarios: estoy listo para abrir las puertas de la abundancia en mi vida. Había pasado años sintiendo que algo invisible me separaba del dinero. No importaba cuánto trabajara, cuánto me esforzara, cuántas veces intentara cambiar las cosas. La abundancia parecía reservada para otros, como si existiera una barrera entre mi vida y la prosperidad. Veía cómo personas a mi alrededor avanzaban, cómo sus negocios florecían, cómo sus cuentas se llenaban, mientras yo apenas lograba sostenerme. No era solo pobreza material, era algo más profundo, una sensación constante de insuficiencia, de estar bloqueado, de cargar un peso que no lograba identificar, pero que sentía en cada paso que daba. Durante mucho tiempo creí que el problema estaba en mí, que no era lo suficientemente inteligente, lo suficientemente rápido, lo suficientemente valiente. Me culpaba por cada oportunidad perdida, por cada proyecto que no despegaba, por cada intento que terminaba en fracaso. La frustración se convirtió en resignación, y la resignación en una especie de entumecimiento. Dejé de soñar. Dejé de imaginar una vida diferente. Me acostumbré a la falta, como quien se acostumbra a un dolor crónico que ya no se cuestiona. Esa adaptación al sufrimiento es quizás la forma más sutil de rendición. No dejas de luchar de manera dramática, simplemente comienzas a luchar cada vez con menos convicción, hasta que un día te das cuenta de que ya no estás luchando en absoluto, solo sobreviviendo. Fue en ese estado de desconexión total cuando escuché hablar del rabino. No tenía nombre conocido, no era famoso, no aparecía en ninguna lista de maestros o guías espirituales. Era un anciano que vivía en una casa sencilla, rodeado de libros antiguos y frascos de vidrio. La gente lo visitaba en silencio, sin hacer preguntas innecesarias, y regresaba transformada. No hablaban mucho de lo que ocurría allí, pero algo en sus ojos había cambiado. Había una claridad nueva, una firmeza que antes no existía. Algo en su forma de caminar era diferente, como si hubieran recuperado un peso que les pertenecía, pero que habían olvidado cargar. Decidí ir. No tenía nada que perder. Llegué una tarde, cuando el sol comenzaba a declinar y las sombras se alargaban sobre el piso de madera. El rabino me recibió sin sorpresa, como si me hubiera estado esperando. Me miró en silencio durante un tiempo que me pareció eterno. No era una mirada de juicio, sino de reconocimiento, como si viera en mí algo que yo mismo había olvidado, como si leyera en mi rostro cada promesa rota que me había hecho a mí mismo, cada sueño abandonado, cada vez que había elegido la seguridad del sufrimiento conocido sobre el riesgo de la transformación. Me habló con voz pausada, sin rodeos. Me dijo que el dinero no era solo una cuestión de esfuerzo o inteligencia, que la abundancia no llegaba por mérito, ni se alejaba por castigo, que existía una relación sutil entre el cuerpo, la tierra y el flujo de energía que sostiene la vida, y que esa relación estaba rota en mí, no por mi culpa, sino por años de desconexión, de caminar sin tocar realmente el suelo, de vivir sin habitar realmente mi cuerpo. Me explicó que la mayoría de las personas viven suspendidas en sus pensamientos, en sus preocupaciones, en sus planes y temores, sin anclar nunca su conciencia en el cuerpo que habitan, y que esa suspensión crea una separación fundamental entre nosotros y la fuente de toda provisión, la tierra misma. Entonces me enseñó algo que cambió mi vida, un método antiguo, transmitido en secreto entre los sabios, una práctica que pocos conocen y que muchos desestiman por su aparente simplicidad. Me habló del vinagre y de los pies, de cómo nuestros pies son el puente entre nosotros y la tierra, el canal por donde entra la fuerza que sostiene nuestra existencia, y de cómo el vinagre,
usado con intención y respeto, puede limpiar lo que está bloqueado, disolver lo que está estancado, abrir lo que está cerrado. No me dio explicaciones complicadas. No me habló de teorías ni de conceptos abstractos. Me mostró un ritual, preciso, concreto, arraigado en la materia, y me dijo que lo hiciera durante 7 días, con atención plena, sin dudas, sin prisa, que observara lo que ocurría en mi interior, en mi vida, en la forma en que el mundo respondía a mi presencia. Me advirtió que no esperara milagros dramáticos, sino cambios sutiles que se acumulan como gotas de agua, que eventualmente llenan un vaso. Hice exactamente lo que me indicó, y lo que sucedió después no fue magia, sino algo mucho más real. Fue un despertar, una reconexión, un recordar que yo también pertenecía a la corriente de abundancia que fluye por el mundo, que no estaba separado de ella, sino que había olvidado cómo permitir que me atravesara. Antes de mostrarte el método completo, quiero que entiendas algo fundamental. Este no es un truco, no es un atajo, es un acto de presencia, un compromiso contigo mismo. Si estás buscando resultados instantáneos sin involucrarte realmente, esto no es para ti. Pero si estás dispuesto a detenerte, a escuchar, a hacer algo diferente con total atención, entonces lo que te voy a compartir puede cambiar tu relación con el dinero para siempre. El rabino me explicó que los pies son ignorados, maltratados, escondidos. Caminamos sobre ellos toda la vida sin prestarles atención, sin honrarlos, sin entender que son la raíz de nuestro árbol. Cada paso que damos es una declaración. Cada vez que tocamos el suelo, estamos intercambiando energía con la tierra. Pero si ese intercambio está bloqueado, si los pies están cargados de tensión, de suciedad energética, de capas de olvido, entonces la abundancia no puede entrar. No porque no esté disponible, sino porque el canal está obstruido. Me dijo algo que nunca olvidaré. Tus pies han cargado cada peso que has llevado, cada deuda que te ha agobiado, cada preocupación que te ha quitado el sueño, cada miedo que te ha paralizado. Todo eso ha pasado por tus pies. Ellos han sostenido tu cuerpo mientras tu mente se hundía en la desesperación. Y nunca les has dado las gracias. Nunca te has detenido a reconocer que son ellos los que te mantienen de pie, los que te conectan con la única fuente real de abundancia, la tierra que te sostiene. El vinagre, me dijo, es un elemento de transformación, no es un símbolo, es una sustancia viva, con propiedades reales, con una acidez que corta, que disuelve, que purifica. Desde tiempos antiguos ha sido usado para limpiar heridas, para conservar alimentos, para proteger lo valioso, no por superstición, sino porque funcionaba, porque su acidez tiene propiedades reales, verificables, poderosas, y cuando se combina con agua y se usa con intención, el vinagre se convierte en un vehículo de cambio. No actúa solo en la superficie, actúa en capas más profundas, en lugares que no podemos ver, pero que sí podemos sentir. Me dijo que necesitaría 7 días de preparación, que no podía apurar el proceso, que la transformación real requiere tiempo, paciencia, respeto por los ciclos naturales, que todo en la vida tiene un ritmo y que la abundancia también tiene el suyo. Me indicó que consiguiera un frasco de vidrio con tapa, vinagre blanco, sal gruesa y pimienta negra, nada más. Todo debía ser simple, puro, sin adornos. El primer día llené el frasco de vidrio con vinagre blanco, casi hasta el borde. Luego agregué una cucharada generosa de sal gruesa y una pizca de pimienta negra. Cerré la tapa con cuidado, sintiendo el peso del frasco en mis manos. El rabino me había dicho que agitara el frasco mientras contaba del 1 al 10, lentamente, sin prisa, que mientras lo hacía, pensara en lo que quería soltar, en lo que estaba listo para dejar ir. Hice exactamente eso. Sentí cómo la sal y la pimienta danzaban en el vinagre, cómo se mezclaban, cómo creaban algo nuevo. 1. Las deudas que me asfixiaban.
2. El miedo constante a no tener suficiente. 3. La vergüenza de haber fracasado tantas veces. 4. La comparación con otros que parecían tener lo que yo no podía alcanzar. 5. La creencia de que el dinero era para otros pero no para mí, y así hasta 10. Luego busqué un lugar tranquilo en mi casa, un rincón oscuro, alejado de la luz directa, del ruido, de las distracciones. Coloqué el frasco allí, como quien planta una semilla. El rabino me había dicho que cada día, a la misma hora, debía mover el frasco a un lugar nuevo. No importaba si era un estante diferente, un cajón, una esquina distinta. Lo importante era el acto de moverlo, de recordar su presencia, de mantener la intención viva. Durante 7 días hice esto. Cada tarde, al caer el sol, movía el frasco. Y cada vez que lo hacía, sentía que algo en mí también se movía. Algo que había estado quieto durante demasiado tiempo. Algo que había estado esperando permiso para fluir nuevamente. Al 7º día, el rabino me indicó que estaba listo para el ritual completo. Me dijo que buscara un lugar donde pudiera estar completamente solo, sin interrupciones, que apagara el teléfono, que cerrara la puerta, que creara un espacio sagrado dentro de mi propia casa. Me habló de la importancia del silencio, de la quietud, de darse permiso para estar presente sin distracciones. En un mundo que nunca se detiene, me dijo, detenerse es un acto de poder. Es una declaración de que tu tiempo, tu atención, tu presencia valen más que cualquier urgencia externa. Preparé todo con cuidado. Conseguí un recipiente grande, lo suficientemente amplio para que mis pies cupieran cómodamente. Lo llené con agua tibia, no caliente, no fría, tibia, la temperatura del cuerpo, la temperatura de la vida. Luego vertí el contenido del frasco que había preparado durante 7 días. El vinagre, la sal, la pimienta, todo se mezcló con el agua, creando una solución que olía intensa, penetrante, viva. El olor era tan fuerte que al principio me hizo retroceder, pero luego me acerqué nuevamente, reconociendo que esa intensidad era parte del proceso. Me senté frente al recipiente, cerré los ojos, respiré profundo. El rabino me había dicho que antes de sumergir los pies, debía hacer una pausa, que debía sentir el peso de mi cuerpo en la silla, la conexión con el suelo, la presencia del aire entrando y saliendo de mis pulmones, que debía recordar por qué estaba haciendo esto, no por desesperación, sino por elección, no por miedo, sino por apertura. Me quedé en ese silencio durante varios minutos, sintiendo cómo mi respiración se calmaba, cómo mi mente dejaba de correr y comenzaba simplemente a estar. Metí ambos pies en el agua al mismo tiempo. El contacto fue inmediato, visceral. Sentí el calor del agua, la acidez del vinagre, la textura de la sal bajo mis plantas. No era solo una sensación física, era algo más, como si cada nervio de mis pies despertara después de años de sueño, como si la tierra misma me estuviera hablando a través de esa mezcla simple de elementos. Hubo un momento de incomodidad, una sensación de que algo estaba siendo removido, limpiado, soltado. No era dolor, pero tampoco era completamente cómodo. Era la sensación de algo que necesitaba suceder. El rabino me había enseñado una frase, simple, directa, poderosa. Me dijo que la repitiera en voz alta mientras mis pies estaban sumergidos, que la sintiera con todo mi ser, que la dejara resonar en mi cuerpo como una campana. La frase era: todo está bien, estoy en paz conmigo mismo, el vinagre hace su parte. Gracias, 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 desde lo más profundo de mi corazón. La repetí, 1 vez, 2 veces, 10 veces. Cada repetición era diferente. Al principio sonaba mecánica, forzada, como algo que estaba diciendo solo porque me lo habían indicado. Pero poco a poco, la frase comenzó a ablandarse, a hacerse mía, a transformarse en algo que realmente sentía. Y con cada repetición, algo en mi pecho se aflojaba. Algo que había estado apretado durante años comenzaba a ceder.
como un nudo que finalmente se suelta después de haberse resistido durante tanto tiempo. Permanecí con los pies sumergidos durante 20 minutos. No medí el tiempo con reloj. Lo medí con la respiración, con la quietud, con la sensación de estar completamente presente. Mientras estaba allí sentado, comencé a notar cosas, pequeños detalles que nunca había visto. La forma en que la luz entraba por la ventana, el sonido casi imperceptible del agua cuando movía ligeramente los pies, la textura de mi propia piel, arrugada por años de caminar sin descanso, y en medio de esa observación silenciosa, algo cambió, no de manera dramática, no con fuegos artificiales ni revelaciones místicas, sino de una forma sutil, profunda, real. Y entonces comprendí algo que el rabino no me había dicho con palabras, pero que estaba implícito en todo lo que me había enseñado. Este ritual no trataba de atraer dinero desde afuera, trataba de limpiar lo que me impedía recibirlo, trataba de disolver las capas de creencia, de miedo, de resentimiento que había acumulado alrededor de la abundancia. Trataba de recordarme que yo era digno, que la tierra me sostenía, que el flujo de la vida me incluía. Cuando saqué los pies del agua, me sentí diferente, no transformado en el sentido dramático, no iluminado ni lleno de certezas, pero sí más liviano, más presente, más conectado con algo real que había olvidado. Sequé mis pies con cuidado, con respeto, como quien cuida algo sagrado, y mientras lo hacía, sentí gratitud, no por lo que iba a llegar, sino por lo que ya estaba allí, por mis pies que me habían llevado hasta ese momento, por el agua que me había recibido, por el vinagre que había hecho su trabajo silencioso. El rabino me había advertido que no esperara resultados inmediatos, que la abundancia no llega como un rayo que cae del cielo, que llega como el amanecer, gradual, inevitable, transformando todo sin hacer ruido. Me dijo que repitiera el ritual cada semana durante un mes, que observara, que prestara atención, que notara los cambios sutiles en mi forma de pensar, de sentir, de actuar, y así lo hice. Cada semana preparaba el frasco de nuevo, cada semana me sentaba frente al recipiente, sumergía mis pies, repetía la frase, y cada semana algo cambiaba. Al principio, los cambios eran internos, casi invisibles. Una sensación de calma que no había tenido antes, una claridad nueva al tomar decisiones, una confianza que surgía sin esfuerzo. Pero luego, los cambios comenzaron a manifestarse en el mundo exterior. Oportunidades que aparecían de la nada, conversaciones que llevaban a nuevos proyectos, dinero que llegaba de formas inesperadas. No grandes cantidades al principio, pero sí un flujo constante que antes no existía. No fue magia, fue coherencia, fue el resultado natural de estar alineado con la abundancia en lugar de estar en guerra con ella. Fue la consecuencia de limpiar los canales y permitir que el flujo siguiera su curso. Suscríbete a este canal para continuar recibiendo enseñanzas ancestrales que transforman tu relación con el dinero, la abundancia y la vida misma. El rabino me explicó algo más, algo que transformó mi comprensión completa del dinero. Me dijo que agradecer antes de recibir no es ingenuidad ni pensamiento mágico, es preparación. Cuando agradeces por algo que aún no ha llegado, estás creando el espacio interno para recibirlo. Estás diciendo sí antes de que la vida te pregunte. Estás abriendo la puerta antes de que alguien toque. Y esa apertura es lo que permite que la abundancia entre. Me habló de la diferencia entre pedir desde la falta y recibir desde la plenitud. Cuando pides desde la falta, estás afirmando la ausencia. Estás diciéndole al universo, no tengo, necesito, estoy vacío. Y el universo responde a esa vibración, dándote más experiencias de falta. No porque sea cruel, sino porque te está escuchando.
Pero cuando agradeces desde la plenitud, incluso si tu cuenta bancaria está vacía, estás afirmando la abundancia. Estás diciéndole al universo: reconozco que todo está disponible, que soy parte del flujo, que estoy listo para recibir. Y el universo responde a esa vibración, abriéndote puertas. Esta comprensión cambió todo para mí. Dejé de mendigar, dejé de suplicar, dejé de sentirme víctima de las circunstancias y comencé a reconocer que el dinero, como todo en la vida, es una relación. Y como toda relación, requiere presencia, respeto, reciprocidad. Ahora quiero que hagas algo. Antes de realizar el ritual, siéntate en silencio durante unos minutos. Cierra los ojos, respira profundo y pregúntate honestamente: ¿qué creo sobre el dinero? ¿Qué historias me cuento sobre la abundancia? ¿Me siento digno de recibir? ¿O creo en secreto que la prosperidad es para otros, pero no para mí? No juzgues las respuestas, solo obsérvalas, reconócelas, porque lo que no se ve, no se puede transformar. Luego, mientras preparas el frasco de vidrio, mientras viertes el vinagre, mientras añades la sal y la pimienta, hazlo con intención. No es solo una tarea mecánica, es un acto de compromiso contigo mismo. Estás declarando que estás listo para soltar lo viejo y recibir lo nuevo, que estás dispuesto a limpiar los bloqueos, sean los que sean, que confías en el proceso, aunque no lo entiendas completamente. Durante los 7 días que el frasco reposa, presta atención a tu vida cotidiana. Observa cómo te relacionas con el dinero. Observa tus pensamientos cuando pagas una cuenta, cuando recibes un ingreso, cuando ves a alguien más próspero que tú. Observa sin juzgar, solo mira, porque la conciencia es el primer paso hacia el cambio. Y cuando llegue el momento de sumergir tus pies, hazlo con reverencia. Recuerda que tus pies han cargado tu peso toda tu vida. Te han llevado a través de días difíciles, de momentos de dolor, de caminos que parecían imposibles. Merecen tu gratitud, merecen tu cuidado. Y cuando los sumerges en el vinagre, no solo estás limpiando la piel, estás honrando el camino que has recorrido. Estás preparándote para el camino que viene. El vinagre no es un ingrediente aleatorio, es un elemento que ha sido venerado durante milenios por su capacidad de transformar, de preservar, de purificar. En las tradiciones antiguas, el vinagre era usado para limpiar heridas, para conservar alimentos, para proteger lo valioso, no por superstición, sino porque funcionaba, porque su acidez tiene propiedades reales, verificables, poderosas, y cuando se usa con intención, esas propiedades se extienden más allá de lo físico. La sal también tiene un significado profundo. Es el único mineral que consumimos directamente de la tierra. Es esencial para la vida. Ha sido moneda, ha sido ofrenda, ha sido símbolo de pureza y preservación. Cuando añades sal al vinagre, estás invocando la tierra misma. Estás recordándole a tu cuerpo que perteneces a este mundo, que eres parte de la creación, que mereces los recursos que la tierra ofrece. Y la pimienta, pequeña pero potente, representa la activación, el despertar, la chispa que enciende el fuego. Sin ella, el ritual estaría incompleto, porque no basta con limpiar, hay que activar. Hay que declarar que estás listo para que algo nuevo comience. Mientras tus pies reposan en el agua, permite que tu mente se aquiete. No te esfuerces por sentir algo extraordinario. No esperes visiones ni revelaciones místicas. Simplemente estate presente. Siente el agua, siente el calor, siente cómo tus músculos se relajan, y mientras repites la frase, permite que las palabras penetren más allá de tu mente, hasta el lugar donde vive tu convicción más profunda. Todo está bien, no porque todo sea perfecto, sino porque estás aprendiendo a confiar en el proceso de la vida. Estoy en paz conmigo mismo. No porque hayas resuelto todos tus problemas, sino porque estás dejando de estar en guerra con quien eres.
El vinagre hace su parte, porque estás confiando en que los elementos, la tierra, la vida misma, están trabajando contigo, no en tu contra. Gracias, gracias, gracias desde lo más profundo de mi corazón, porque la gratitud es el lenguaje de la abundancia. Cuando termines, cuando saques los pies del agua, no te apresures, sécalos con cuidado. Observa cómo se ven, cómo se sienten, y luego, antes de continuar con tu día, quédate en silencio un momento más. Respira, siente tu cuerpo, siente la conexión con el suelo bajo tus pies, y lleva esa sensación contigo mientras regresas al mundo. Este ritual no te hará millonario de la noche a la mañana. No hará que el dinero llueva del cielo sin que muevas un dedo. Pero sí hará algo mucho más importante. Te devolverá la sensación de que eres parte del flujo. Te recordará que la abundancia no es algo que persigues, sino algo que permites. Te enseñará que el primer paso hacia la prosperidad no está en el mundo exterior, sino en tu relación contigo mismo. Y con el tiempo, mientras repites el ritual semana tras semana, notarás que algo fundamental ha cambiado. No solo en tu cuenta bancaria, aunque eso también puede suceder, sino en tu forma de caminar por el mundo, en tu capacidad de reconocer oportunidades, en tu disposición a recibir, en tu habilidad de soltar lo que ya no sirve, en tu confianza de que mereces estar bien, de que la vida te sostiene, de que la abundancia te incluye. El rabino tenía razón. Este método ancestral no es complicado, no requiere talento especial, conexiones poderosas ni conocimientos secretos. Solo requiere tu presencia, tu disposición y tu compromiso de hacer algo diferente. Requiere que te detengas el tiempo suficiente para limpiar lo que está bloqueado, que confíes el tiempo suficiente para que la transformación ocurra, que permanezcas el tiempo suficiente para que los resultados se manifiesten. Si has llegado hasta aquí, si has leído cada palabra, si sientes que algo en tu interior responde a este conocimiento, entonces estás listo. Lava tus pies con vinagre, hazlo con intención, hazlo con respeto, hazlo con la certeza de que estás abriendo una puerta que ha estado cerrada durante demasiado tiempo, y observa cómo el dinero, la abundancia, las oportunidades comienzan a fluir hacia ti de formas que nunca imaginaste posibles. Un rabino me enseñó un método antiguo para liberar el cuerpo de toda energía estancada, para cortar la conexión con el peso invisible que arrastramos sin saberlo. Me dijo que el ombligo no es solo una marca, es la puerta por donde entra y sale todo lo que el cuerpo no puede decir con palabras. Si sientes que algo te bloquea, que cargas con un peso que no es tuyo, que la vida se siente pesada sin motivo claro, escribe en los comentarios. Libero lo que ya no me pertenece y abro paso a mi propia energía. Al hacerlo, estás declarando un corte real con lo que te detiene. Yo no sabía nada de esto. Durante años, viví sintiendo que algo en mí no funcionaba bien. No era una enfermedad, no era tristeza profunda, pero tampoco era plenitud. Era como vivir con el volumen bajo, como si la vida pasara a través de un filtro gris. Me despertaba cansada, me acostaba cansada. Las decisiones me costaban, las conversaciones me agotaban. Todo parecía normal desde afuera, pero por dentro había un ruido constante, una vibración baja que no me dejaba estar en paz. Probé de todo. Cambié rutinas, busqué nuevos trabajos, me alejé de personas, intenté llenar el vacío con actividades, con logros, con distracciones, pero nada cambiaba de fondo. El cansancio volvía, la niebla volvía, y con ella una sensación que no podía nombrar pero que estaba siempre ahí, como una sombra pegada a mi piel. Un día, en una conversación que no busqué, alguien me habló de un anciano que enseñaba formas antiguas de equilibrar el cuerpo. No hablaba de remedios ni de terapias, hablaba de reconexión, de volver al punto donde todo comenzó. Me dio una dirección. No tenía nada que perder, así que fui. El lugar era simple, casi austero.
El rabino era un hombre de pocos gestos y muchas pausas. Me miró sin preguntar nada y dijo algo que no olvidaré nunca. El cuerpo guarda lo que la vida no pudo procesar, y lo guarda justo donde empezó todo, en el centro, en el ombligo. Ahí está tu primera conexión con la vida. Ahí también está tu primera desconexión. Me explicó que el ombligo no es solo una cicatriz, es el punto exacto donde recibiste tu primer alimento, tu primer vínculo, tu primera información emocional. A través de ese canal entraba todo, el oxígeno, la sangre, pero también las emociones de tu madre, sus miedos, su calma, su angustia. Todo se registraba en ti antes de que tuvieras memoria, antes de que tuvieras palabras. El cuerpo lo guardó todo, y cuando ese canal se cierra al nacer, no desaparece. Se convierte en un centro energético, en un archivo silencioso de todo lo que viviste sin saberlo. La mayoría de las personas vive desconectada de ese punto, me dijo. Lo ignoran, lo olvidan, lo cubren con ropa, con comida, con prisa. Pero el cuerpo no olvida. Sigue esperando que vuelvas ahí, que lo escuches, que limpies lo que se acumuló sin permiso. Le pregunté cómo se limpiaba eso. No me habló de hierbas raras ni de objetos imposibles de conjurar. Me habló de algo tan simple que casi me pareció absurdo. Me dijo que colocara mi mano sobre el ombligo cada noche, que respirara profundo llevando el aire hasta ese punto, que sintiera el calor que emanaba de ahí y que lo hiciera con intención, no con prisa. La energía bloqueada no se fuerza a salir, se invita, se acompaña, y cuando siente que ya no tiene que protegerte, se suelta sola. Esa noche lo hice, me recosté, apagué la luz, llevé mi mano derecha al centro de mi abdomen y empecé a respirar. Inhalaba contando hasta 4, exhalaba contando hasta 6. Al principio no sentí nada, solo el movimiento del aire, el peso de mi mano, el silencio, pero seguí. Y en algún momento, sin buscarlo, algo cambió. Sentí un calor sutil que subía desde el centro. No era externo, venía de dentro, y con ese calor vino una emoción que no esperaba, una tristeza vieja, profunda, sin nombre. No lloré, pero algo en mí se ablandó. Era como si el cuerpo por fin tuviera permiso para soltar lo que había estado reteniendo durante años. No lo entendí esa noche, pero lo seguí haciendo. Noche tras noche, el mismo gesto. Mano en el ombligo, respiración lenta, intención clara. Libero lo que no es mío. Recupero lo que sí lo es. No siempre sentía algo dramático. Algunos días era solo calma. Otros días aparecían emociones que no sabía que tenía. Miedo, rabia, alivio, todo mezclado. Pero nunca lo bloqueé. Dejé que pasara, y cada vez que lo hacía, el peso disminuía un poco más. El rabino me explicó que el centro del cuerpo es también el centro del sistema nervioso entérico, el llamado segundo cerebro. Ahí hay más de 100 millones de neuronas que procesan emociones antes de que lleguen a la mente. Por eso, cuando algo te asusta, lo sientes primero en el estómago. Cuando algo te duele, el abdomen se contrae. No es casualidad, es el cuerpo hablando en su propio idioma, y ese idioma no miente. El problema, me dijo, es que aprendiste a ignorar ese lenguaje. Te enseñaron a vivir desde la cabeza, a pensar todo, a controlarlo todo, pero el cuerpo no se controla, se escucha, y cuando lo escuchas, empieza a confiarte lo que guardó en silencio. Pasaron semanas. El ritual se volvió un hábito. Ya no era algo que hacía porque debía, sino porque lo necesitaba. Era mi forma de volver a mí, de recordarme que estaba viva, que todavía había espacio para sentir. Y con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar. No de golpe, no de forma espectacular, pero sí de forma real. Dormía mejor. Me costaba menos tomar decisiones. Las cosas que antes me alteraban dejaban de tener tanto poder sobre mí, no porque el mundo cambiara, sino porque yo había cambiado mi frecuencia. El rabino me advirtió algo importante.
No esperes resultados inmediatos. El cuerpo tiene su propio tiempo. Sana por capas. Primero lo superficial, después lo profundo. Y a veces, justo cuando crees que ya sanaste, aparece algo más antiguo, algo que estaba esperando debajo. No lo veas como un retroceso. Es parte del proceso. Cada capa que cae te acerca más a tu centro real. Y tenía razón. Hubo momentos en los que volví a sentir el peso, la niebla, el cansancio, pero ya no me asustaba. Sabía que no era un fracaso, sino una invitación. El cuerpo me estaba mostrando algo más, algo que todavía necesitaba ser visto, y cada vez que lo miraba sin juzgarlo, sin rechazarlo, se disolvía un poco más. Si estás leyendo esto y sientes que algo en ti está estancado, que cargas con un peso invisible, que la vida no fluye como debería, no lo ignores. Tu cuerpo te está hablando, y el lugar donde más claramente habla es justo ahí, en el centro, donde todo empezó. Suscríbete para recibir más enseñanzas como esta, prácticas antiguas que funcionan porque respetan el orden del cuerpo. El ritual es simple, pero debe hacerse con conciencia. No es magia, no es superstición. Es un acto de reconexión. Cada noche, antes de dormir, recuéstate en un lugar tranquilo. Apaga las luces, el teléfono, cualquier distracción. Lleva tu mano derecha al centro de tu abdomen, justo sobre el ombligo. Cierra los ojos y empieza a respirar lento. Inhala profundo contando hasta 4. Lleva el aire hasta el abdomen, siente cómo se expande. Exhala contando hasta 6, siente cómo se vacía. Repite esto durante al menos 5 minutos. Mientras respiras, mentaliza esta frase en silencio. Libero lo que no es mío. Recupero mi propia energía. No la digas con prisa, siéntela. Deja que las palabras entren en tu cuerpo como una onda. No busques resultados inmediatos. Solo quédate ahí, respirando, sintiendo, permitiendo. El cuerpo sabe qué hacer cuando le das espacio. Si en algún momento aparece una emoción, no la rechaces. Puede ser tristeza, puede ser alivio, puede ser algo que no tiene nombre. Déjala pasar. No la analices, no la juzgues, solo siéntela. Esa emoción es energía bloqueada que por fin tiene permiso para salir. Cuando sale, libera espacio, y en ese espacio, la vida vuelve a entrar. Haz esto todas las noches, durante al menos 21 días. No lo hagas esperando un milagro. Hazlo porque tu cuerpo merece ser escuchado, porque durante años lo obligaste a callarse, a seguir, a resistir, y ahora le estás dando algo que nunca tuvo, tu atención completa. Con el tiempo, notarás cambios. No siempre son dramáticos. A veces es solo que duermes mejor, o que las cosas que antes te angustiaban ya no te tocan de la misma forma, o que empiezas a tomar decisiones desde un lugar más claro, más tuyo. No es que el mundo cambie, es que tú vuelves a habitarte, y cuando te habitas, todo lo demás se ordena solo. El rabino me dijo algo más antes de irme la última vez. El cuerpo no busca ser perfecto, busca ser habitado. No necesita que lo arregles, necesita que lo acompañes. Y cuando lo acompañas sin miedo, sin prisa, sin exigencia, Él te devuelve algo que habías olvidado. Te devuelve tu energía, la que es tuya de verdad, no la que tomaste de otros, no la que otros dejaron en ti, la tuya. Yo no sabía que algo tan simple podía cambiar tanto. Pensé que sanar era más complicado, que necesitaba terapias largas, métodos complejos, explicaciones infinitas, pero la verdad es más sencilla. Sanar es volver. Volver al cuerpo, volver al centro, volver a ese punto donde la vida entró por primera vez, y desde ahí construir todo de nuevo, pero esta vez con conciencia. El ombligo no es solo una cicatriz, es un recordatorio de que alguna vez estuviste conectada, de que esa conexión no se perdió, solo se olvidó, y de que en cualquier momento, cuando decidas volver, estará ahí esperándote.
porque el cuerpo no te abandona, eres tú quien lo abandonas. Y cuando vuelves, él te recibe sin preguntas, sin reclamos, solo con gratitud. Hoy, años después, sigo haciendo el ritual. Ya no porque esté bloqueada, sino porque me mantiene centrada. Es mi forma de decirle al cuerpo que lo escucho, que lo valoro, que no doy por sentado el milagro de estar viva. Y cada vez que lo hago, siento lo mismo: calor, presencia, claridad. Es como volver a casa después de un largo viaje. Si sientes que algo en ti necesita ser liberado, si cargas con emociones que no son tuyas, si la vida se siente pesada sin razón, prueba esto. No lo hagas esperando resultados inmediatos. Hazlo como un acto de respeto hacia ti. Hazlo porque tu cuerpo merece ser escuchado. Hazlo porque durante demasiado tiempo viviste desconectada de lo que realmente importa. Tu centro, tu verdad, tu energía. El cuerpo guarda todo lo que no pudiste procesar, pero también tiene la capacidad de liberarlo cuando le das espacio, cuando le das tiempo, cuando le das tu presencia. No necesitas técnicas complicadas ni objetos raros, solo necesitas volver al punto donde todo empezó, y desde ahí construir una vida que sea tuya de verdad, no una copia de lo que otros esperan de ti. La energía bloqueada no desaparece sola, se queda ahí, en el centro, esperando a que la mires. Y cuando la miras sin miedo, cuando la acompañas con ternura, se disuelve. No porque la obligues, sino porque por fin tiene permiso para moverse, para salir, para transformarse en algo nuevo. Esto no es magia, es biología con conciencia. Es entender que el cuerpo no es un enemigo al que hay que dominar, sino un compañero que hay que escuchar. Y que cuando lo escuchas de verdad, cuando le das lo que necesita, atención, respeto, presencia, él te devuelve lo que perdiste. Tu vitalidad, tu claridad, tu poder. El ombligo es la puerta. No la única, pero sí la primera. Por ahí entró la vida, y por ahí puede volver a fluir lo que se estancó. Solo necesitas decidir que estás lista para abrirla, que estás lista para soltar lo que no es tuyo, que estás lista para recuperar tu propia energía y empezar de nuevo, pero esta vez desde un lugar de verdad. Tener entre 25.000 y 30.000 caracteres. 7. 18. Un rabino me enseñó un método antiguo para liberar el cuerpo de toda energía estancada, para cortar la conexión con el peso invisible que arrastramos sin saberlo. Me dijo que el ombligo no es solo una marca, es la puerta por donde entra y sale todo lo que el cuerpo no puede decir con palabras. Si sientes que algo te bloquea, que cargas con un peso que no es tuyo, que la vida se siente pesada sin motivo claro, escribe en los comentarios: libero lo que ya no me pertenece y abro paso a mi propia energía. Al hacerlo, estás declarando un corte real con lo que te detiene. Yo no sabía nada de esto. Durante años viví sintiendo que algo en mí no funcionaba bien. No era una enfermedad, no era tristeza profunda, pero tampoco era plenitud. Era como vivir con el volumen bajo, como si la vida pasara a través de un filtro gris. Me despertaba cansada, me acostaba cansada. Las decisiones me costaban, las conversaciones me agotaban. Todo parecía normal desde afuera, pero por dentro había un ruido constante, una vibración baja que no me dejaba estar en paz. Probé de todo, cambié rutinas, busqué nuevos trabajos, me alejé de personas, intenté llenar el vacío con actividades, con logros, con distracciones, pero nada cambiaba de fondo. El cansancio volvía, la niebla volvía, y con ella una sensación que no podía nombrar pero que estaba siempre ahí, como una sombra pegada a mi piel. Era una angustia silenciosa, un vacío que no se llenaba con nada externo. Probé terapias, leí libros, hablé con amigos. Todos me decían lo mismo: dale tiempo, es normal, todos pasamos por esto. Pero yo sabía que no era normal. Sabía que algo más profundo estaba sucediendo, algo que no podía ver ni tocar, pero que sentía con cada fibra de mi cuerpo.
Había días en los que me miraba al espejo y no me reconocía. No porque hubiera cambiado físicamente, sino porque mis ojos no tenían luz. Era como si alguien hubiera apagado algo dentro de mí y yo no supiera cómo volver a encenderlo. Me movía por inercia, cumpliendo con todo lo que se esperaba de mí, pero sin estar realmente presente. Era una espectadora de mi propia vida, viendo pasar los días sin sentirlos de verdad. Un día, en una conversación que no busqué, alguien me habló de un anciano que enseñaba formas antiguas de equilibrar el cuerpo. No hablaba de remedios ni de terapias. Hablaba de reconexión, de volver al punto donde todo comenzó. Me dio una dirección. No tenía nada que perder, así que fui. El lugar era simple, casi austero. El rabino era un hombre de pocos gestos y muchas pausas. Me miró sin preguntar nada y dijo algo que no olvidaré nunca. El cuerpo guarda lo que la vida no pudo procesar, y lo guarda justo donde empezó todo, en el centro, en el ombligo. Ahí está tu primera conexión con la vida. Ahí también está tu primera desconexión. Me explicó que el ombligo no es solo una cicatriz, es el punto exacto donde recibiste tu primer alimento, tu primer vínculo, tu primera información emocional. A través de ese canal entraba todo, el oxígeno, la sangre, pero también las emociones de tu madre, sus miedos, su calma, su angustia. Todo se registraba en ti antes de que tuvieras memoria, antes de que tuvieras palabras. El cuerpo lo guardó todo, y cuando ese canal se cierra al nacer, no desaparece. Se convierte en un centro energético, en un archivo silencioso de todo lo que viviste sin saberlo. La mayoría de las personas vive desconectada de ese punto, me dijo. Lo ignoran, lo olvidan, lo cubren con ropa, con comida, con prisa. Pero el cuerpo no olvida. Sigue esperando que vuelvas ahí, que lo escuches, que limpies lo que se acumuló sin permiso. Me explicó que durante la gestación, ese cordón umbilical no solo transportaba nutrientes, transportaba información emocional completa. Cada vez que tu madre sentía miedo, tú lo absorbías. Cada vez que sentía estrés, tu sistema nervioso se activaba. No había separación. Eras una extensión de su cuerpo, de su estado emocional, de su energía, y todo eso quedó registrado en ti, en tu sistema nervioso, en tu memoria celular, en ese punto exacto donde el cordón se conectaba. Cuando naces, continuó, el cordón se corta, pero la memoria permanece. El ombligo se convierte en un archivo vivo de tu primera experiencia de vida. Y si esa experiencia estuvo marcada por el miedo, por la tensión, por la supervivencia, tu cuerpo aprende a vivir desde ahí. Aprende a estar en alerta constante, a protegerse, a contraerse, y esa contracción nunca se suelta del todo, a menos que vuelvas conscientemente a ese punto y le digas al cuerpo que ya puede relajarse, que ya está a salvo. Le pregunté cómo se limpiaba eso. No me habló de hierbas raras ni de objetos imposibles de conseguir. Me habló de algo tan simple que casi me pareció absurdo. Me dijo que colocara mi mano sobre el ombligo cada noche, que respirara profundo llevando el aire hasta ese punto, que sintiera el calor que emanaba de ahí, y que lo hiciera con intención, no con prisa. La energía bloqueada no se fuerza a salir, se invita, se acompaña.